Transpersonal nos va a significar varias cosas, ¿no? Por una parte, transpersonal significa que vamos más allá del yo, es decir, del ego individual. Por lo tanto, transpersonal significa que va más allá de Saturno, porque Saturno representa los límites entre lo visible y lo invisible, entre el yo y lo demás, nuestro borde, la piel y lo que va más allá, ¿no? Transpersonal, ¿qué más va a significar? Va a significar que también cumple con una función evolutiva. Creo fundamentalmente que muchos tránsitos transpersonales pueden tener que ver también con la purificación del karma, con vivencias, situaciones que resuenan a nivel kármico o transgeneracionales. Precisamente si hablo de un movimiento transpersonal, estoy hablando de planetas que van más allá de Saturno, dicho de otra forma, que van más allá de lo visible al ojo humano. Si ya no estoy viendo, no significa que no ocurre, sino que necesito un telescopio para ver qué está pasando. Y los planetas transpersonales a veces es lo que transmiten, ¿no? Una situación que es tan intensa, tan importante, que definitivamente podemos sentir que baja desde la cadena generacionales, ¿no? O que purifica un karma, o que hay algo que estoy viviendo, sea bueno, sea malo, por así decirlo, que realmente tiene un impacto mucho más allá de mí. Es algo que va más allá de mi conciencia individual, ¿m? Y que va haciendo que haya un salto evolutivo. Y ese salto evolutivo puede ser generado por millones de formas diferentes, pero también y obviamente puede tener que ver con mi cadena familiar, mis ancestros, mis herencias o mi karma. ¿M? Son muchos puntos de vista que podemos adoptar. Lo que quiero decir es que hay que hacer hincapié en que lo transpersonal nos lleva más allá de yo, más allá, digamos, de la parte o la dimensión física, que es la que justamente está acobijando a todos los planetas que van de Saturno para adentro, ¿no? Saturno en lo físico, el límite, la barrera física, justamente representa, como lo hemos visto, entre otras cosas, la muerte biológica, porque todo organismo lleva a un punto donde es el final. Eso es Saturno. Pero más allá de Saturno, es decir, más allá de lo físico, sigue. Si no, no tendríamos planetas más allá de Saturno. Pero hay muchos más, y hay muchos sistemas, y hay muchas galaxias, y hay muchos universos. O sea, es infinito. Entonces, transpersonal se refiere a experiencias, a veces comprendidas, otras veces no comprendidas, que nos traen un salto evolutivo, que nos permiten avanzar, aprender, cambiar, transformar. Muchas veces, por eso me gusta y les recomiendo mucho el libro de Howard Portas que se llama Los dioses del cambio, ¿no? Muchas veces son propulsores e impulsores del cambio y de la transformación. Muchas veces es común que haya un tránsito importante de un planeta transpersonal y que repasando hacia atrás lo que ocurrió uno pueda llegar a decir, bueno, había un antes y hubo un después, sea lo que sea que he tenido que vivir. Nuevamente, no es tan fácil considerar saber qué es lo que va a pasar. No es lo propio del astrólogo. ¿Mm? Nosotros podemos saber qué está pasando desde un punto de vista sutil. Ningún oráculo nos va a decir exactamente qué va a pasar, pero nos dice qué está pasando en otras palabras, en un contexto arquetípico o simbólico. Eso es lo que nosotros podemos percibir. ¿Cómo? No sabemos. Y esa es la razón por la cual no hay una regla general interpretativa. Lo hemos visto, puede nacer un hijo durante un tránsito de Saturno, porque es el inicio de una gran responsabilidad y proceso de maduración de la persona, o puede fallecer una persona durante un tránsito de Saturno. ¿Mm? Representará la misma sustancia energética, pero para otros el nacimiento de un hijo va a ser un tránsito de Urano. Yo que sé, todos tenemos condiciones y propiedades diferentes de casa 5.
Por ahí quiero decir que para unos va a descubrir, por ejemplo, para Sofía, Neptuno en 5 podría descubrir su lado más sensible, más dadora, más sacrificada, si es que tenga hijos. ¿Mm? Entonces, otro va a descubrir toda su creatividad, porque de pronto tiene Urano en 5. Y otro va a sentir como se le acabó la vida, porque tiene Plutón en 5. Entonces hay muchas formas de tener hijos y por eso no podemos decir este tránsito es el que da. El que da fertilidad va a ser Júpiter en relación con la Luna. Fertilidad, pero el momento de mi vida donde nace un hijo, pues ya, Júpiter, Luna, hay muchos en una vida, ¿no? Contactos. Así que bueno, para decir, el proceso transpersonal es el que nos acerca a un avance en el aprendizaje de la vida, donde generalmente tenemos que realizar y que concluir un aprendizaje que nos va a ayudar a crecer y evolucionar. Pero para esto, generalmente lo que se detonan son crisis, porque, y esto es lo propio de la humanidad, es a través de las crisis que realizamos los aprendizajes más significativos en nuestra vida. Ojo, no es que generan crisis por ser malignos, generan crisis porque es a través de esos procesos que damos un salto. Nosotros somos seres muy de Tauro. Incluso podríamos llegar a considerar que la Tierra tiene que ver con el signo de Tauro. ¿Sobre qué nosotros reposamos? Sobre la estabilidad, la comodidad, el confort, la materialidad. ¿Mm? ¿Qué buscamos? La buena vida y para eso vamos hacia la tecnología. Entonces, efectivamente, dar un salto y avanzar es algo que requiere de romper con estabilidad, de romper con las costumbres, con la rutina, con lo establecido. Por eso que nos lleva a crisis. Eso es importante y creo que justamente los planetas transpersonales van a tener un punto en común, a mi parecer. Y ese punto es que se mata la vaca. Verán que les puse bastante información en la clase de séptima, la de hoy, sobre los tránsitos. Y van a ver que está leído que un proceso de tránsito de planeta transpersonal puede ser considerado como un momento donde se mata la vaca. No sé si ustedes leyeron el libro de la vaca. Es una historia muy, muy interesante, muy corta, muy básica, ¿no? Básicamente, unos campesinos muy pobres, ¿no? Eh, tienen una vaca en el jardín y bueno, pues lo único que producen ellos es un poquito de leche de la vaca que traen al mercado y con esa poquita de leche que producen, pues tienen 3 pesos para comprarse 4 verduras. ¿Mm? O sea, hago un resumen muy acuariano, ¿eh? Entonces, pues bien, viven de esto, ¿no? Viven de esto. Un día un sabio llega a la familia, un maestro con su alumno, ¿no? Y bueno, conversando un poco con la familia pobre de campesinos que tiene su vaca, les cuentan cómo toda esa vaca es la bendición de su vida, la importante que es la vaca, que gracias a ella pues viven y tal. Y resultado que bueno, en algún punto cierran la conversación y el maestro les dice a los campesinos que les van a llegar una gran bendición. Cierran la conversación y se va el maestro con su discípulo y regresan de noche cuando la familia está dormida. Regresan en la noche y el maestro le dice al discípulo, mata a la vaca. El discípulo dice, ¿cómo así, maestro? Es imposible. ¿Cómo voy a matar la vaca si ella es el sostén de la familia? Si ella es realmente el animal que permite que ellos sobrevivan, que tengan un poquito de alimento. Ya son pobres, pero imagine qué maldición sería de matarle la vaca. Y el maestro le dice, mata la vaca. Y bueno, no da mayor explicación, pero finalmente el discípulo va
y mata a la vaca. El maestro no da más explicaciones y se van. Entonces, regresan 10 años después y van y pasan frente a la casa y en vez de ver una choza con 3 tejas en el techo, se dan cuenta que esa casa ya es grande, luminosa, ha sido renovada, tienen un jardín muy grande detrás lleno de frutas y de verduras y demás. Y el alumno pregunta al maestro, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y el maestro le dice, recuerda que yo les dije que les sucedería una gran bendición y por eso te pedí de matar a la vaca. Y el hecho de haber matado a la vaca fue lo mejor que le pudiera pasar a los campesinos. Y ahí es cuando encuentra a la gente que vive en la casa el discípulo y le pregunta qué pasó. Nosotros los conocimos hace unos 12 años y ustedes estaban muy pobres, no tenían nada, solo una vaca. Y ahí cuenta el campesino, sí, pero fíjense que se murió esta vaca. Y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Porque esta vaca nos daba un poquito de leche y nosotros estábamos contentos y cómodos con vender ese poquito de leche. Pero al ver que un día se murió la vaca, nos tocó empezar a pensar qué más se podía hacer. Y nos dimos cuenta que teníamos ahí en el jardín un poquito de tierra y de espacio para sembrar y nos pusimos a sembrar 4 semillas que fueron las que compramos vendiendo la carne de la vaca. Y esas 4 semillas dieron muy bien y nos dieron más semillas y más productividad para nutrirnos, que pudimos empezar a vender verduras en el mercado y así hemos ido dándonos cuenta que teníamos una bendición ahí de tener tierra y posibilidades para generar mucho más recursos de lo que teníamos antes. Y ahí fue cuando el alumno entendió por qué para el maestro era una bendición matar esa vaca. Entonces, todo esto para resumir, que creo que precisamente es uno de los procesos de los planetas transpersonales matar a nuestra vaca. Y por eso son detonadores de crisis. Si se mata a la vaca, se mata nuestra excusa para no crecer. ¿Mm? Y muchas veces nosotros estamos viendo las cosas desde un ego muy humano, muy poco elevado, y no nos damos cuenta que lo que tenemos de pronto no es lo mejor. Podemos hacer mucho mejor. Podemos ir más allá. Y nos esforzamos, a veces sí, en la mayoría de los casos no. Y cuando pasa un planeta transpersonal por ahí, dice, bueno, vamos a dar un salto. Lo que no sabemos es qué es lo que tenemos que vivir para dar ese salto. Y eso de acuerdo con lo que está ocurriendo. Estoy en la generalidad. Si ya estamos viendo una cuadratura con Venus, vamos a trabajarlo de esa forma, de acuerdo con los signos y casas implicados en el aspecto. La diferencia, a mi parecer, de cómo va a morir la vaca, va a tener que ver con qué influencia transpersonal vamos a tener. Eso es la diferencia. Con Urano, la vaca se va a morir de forma súbita. Se va a desestructurar todo de repente. De pronto hasta desapareció la vaca. Con Neptuno más complicado. De pronto, le sucedió algo a la vaca, un virus, ¿no? Y se enfermó la vaca y se enfermaron toda la familia y gastaron los últimos recursos para tratar de vacunarla, de darle antibiótico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el proceso es más profundo. ¿Mm? Y con Plutón diría yo que es aún una octava superior, ¿no? Que de pronto un terremoto hizo que la vaca se muriera, pero también pues destrozó la mitad de la casa, ¿no? Entonces es metafórico, no digo que sea así, ¿no? Pero es metafórico para darnos cuenta que finalmente lo que hacen los transpersonales es descargar un nivel de intensidad muy alto sobre aquello que están tocando en nuestra carta natal, que permite que haya una reacción importante
que lógicamente y en el mejor de los casos no nos permita dar pasos hacia atrás. Por eso es un salto, ¿eh? Y no un paso.